Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Glorioso es nuestro Señor, amén. Bueno es Dios, bueno es el Hijo de Dios y bueno es el Espíritu Santo de Dios, amén. Gloria al Señor, aleluya. Quería saludar a cada hermano, cada persona que esté aquí en este lugar, porque no por casualidad estamos aquí, hermanos, es con propósito, amén. Y sabemos de que Dios no se equivoca. Si tú estás aquí hoy en este día, es porque Dios lo quería así. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Vamos a entrar a la palabra de Dios, hermanos. Hoy tengo una palabra maravillosa que me habló a mi vida y espero que le hable a las vidas y los corazones que encontramos hoy en este día. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, si podemos ir juntos, hermanos, al libro del Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 1 y de adelante. Cuando lo tengan, hermanos, el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1 y adelante, se pongan en pie a reverencia a Dios, no a mi persona, sino a Dios. Y me dan un fuerte amén. Escucho unos 2, 3 amenes. Gloria al Señor. El primer de Reyes, hermanos, está en el Antiguo Testamento. Si están por el libro de Apocalipsis, hermano, pues misericordia de Dios, porque le falta leer la Biblia. Aleluya. Gloria al Señor. Amados hermanos, Primer Reyes, capítulo 11, ¿lo tenemos? Gloria al Señor. Y la palabra de Dios se lee honrando al Señor Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Y la iglesia dice: amén. Ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amorios con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y hititias, todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amorios. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. Capítulo 11, versículo 4, hermanos. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor, su Dios, como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Asarte, diosa de los sidonios, y a Molec, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Molec, el despreciable dios de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras, para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificio a sus dioses. Versículo 9, hermanos. Entonces el Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido y le había prohibido que siguiera a otros dioses.
como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo: ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto, ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se los daré a uno de tus siervos. No obstante, por consideración a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Y a este también, por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, no lo quitaré todo el reino, sino que le dejaré una sola tribu, la cual ya he escogido. Hasta ahí, hermanos. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, presente estás en este lugar, Padre. Pido, Padre Santo, que en esta tarde, Señor, te pido que uses mis labios, mi voz. Úsame, Señor, para hablarle la palabra cual tú me has entregado a tu pueblo, Padre. Unja mis labios, unja mi ser, lléname de sabiduría celestial, Padre. Pido, Señor, que en esta tarde tú toques los corazones, Señor. Toca los corazones, Padre Santo. Háblale al corazón de tu pueblo, Señor, porque aquí estamos, Señor, para recibir de ti, Señor. Has recibido nuestras oraciones, has recibido nuestra alabanza a ti, Señor. Has recibido la adoración de tu pueblo. Ahora hoy, en esta tarde, queremos recibir de ti tu palabra, Señor. Poderoso es tu nombre, Padre. Pido, Señor, que reprendas, Padre, todo espíritu de distracción. Reprende, Padre Santo, todo sueño. Reprende, Padre Santo, Dios Todopoderoso, toda flecha del enemigo, Satanás, que quiere oponerse en este momento, Padre. En esta tarde, Padre Santo, pido que el Espíritu Santo de Dios hable por medio de mí y no el hombre. Y la iglesia dice: amén. Se pueden sentar, hermanos. Gloria al Señor, aleluya. En este capítulo, hermanos, poderoso es el Señor. Podemos ver el rey Salomón, el hijo de David, escogido rey de Dios. Se casó con la hija de Faraón. Tenía 700 esposas, 300 concubinas. Era un hombre que tenía multitudes de mujeres a su alrededor. Pero lo que me quiero enfocar hoy en este día es cómo Dios llena a un hombre con tanta sabiduría. Llena a un hombre con sabiduría, no de hombre, sino de Dios. Sabiduría la cual ningún hombre ha conocido, y desde entonces ningún otro hombre o mujer en la tierra ha conocido tanta sabiduría como lo cual tenía el rey Salomón. Me quiero enfocar como un hombre de Dios, lleno de la sabiduría de Dios, lleno de tanta sabiduría, y permitió que su corazón fuera desviado de Dios. Cómo dejó su corazón desviarse del Dios Todopoderoso. Muchas veces, hermanos, como pueblo de Dios, nosotros permitimos que el enemigo desvíe nuestros corazones lejos de Dios, lejos de su presencia, lejos de su palabra. Y muchas veces, hermanos, hay cristianos que van a la iglesia
pero sus corazones no están en la presencia de Dios. No están en sus decretos, no están en su palabra, en sus mandamientos. Están apartados sus corazones de Dios. O aquí no hay, hermanos, espero que no. Pero si Dios mandó esta palabra, es porque tal vez hay algunos corazones, o tal vez hay algunos corazones que el enemigo no quiere apartar su corazón de Dios. Y el Señor está hablando para que se prepare el pueblo de Dios. Amén. Lo que quiero enfocarme hoy, hermano, es en este tema. No permites que el enemigo te desvíe tu corazón de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Porque la palabra de Dios es lo que nos da vida. Porque su misma palabra dice que Jesús es el verbo. El verbo es Jesús. Y la palabra de Dios dice que no solo el hombre vivirá de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Nosotros no vivimos por nosotros mismos. Nosotros vivimos porque Jesucristo es el verbo y el verbo está en nosotros. Amén. El rey Salomón, hermanos, era un rey poderoso. Era un rey con autoridad y poder en todo el mundo. Rey Salomón tenía fama, hermanos. Tenía sabiduría dado de parte de Dios. Él tenía riquezas cual ninguna persona en la tierra ha conocido. Y desde entonces, de ese tiempo, ni Joe Biden, ni el Trump, ni Jeff Bezos, tanto millonario, billonario en esta tierra, tampoco ha conocido las riquezas del rey Salomón. Imagínense eso, hermanos. Dios le dio tanta prosperidad a Salomón, pero se apartó su corazón de Dios. Dios mismo le entregó la corona de su padre, el rey David. El rey David era un hombre, un siervo de Dios fiel con los mandamientos del Señor. Como ser humano, él tenía sus errores. Como ser humano, él también fallaba. Pero él se arrepentía cuando él fallaba al Dios Todopoderoso, hermanos. No estoy hablando muy fuerte, ¿verdad? Porque veo caras tristes por ahí. Gloria al Señor, hermanos. El rey Salomón era un hombre escogido entre las multitudes de hijos que David tuvo. David también tuvo mujeres. David tuvo muchos hijos. Pero de los muchos hijos que él tenía, Dios escogió a Salomón para ser rey después de su padre. Dios escogió a Salomón para que él pudiera construir el templo, el cual su padre David tenía el anhelo en su corazón, construir ese templo para Dios. Y Dios le dijo a David que él no iba a ser el que iba a construir ese templo, sino su hijo. Y sabemos la historia, hermanos, en la palabra de Dios, que Salomón construyó el templo de Dios. Y sabemos la historia de que Dios se presentó a David, o no David, perdón, a Salomón, y le dijo que lo que él quería se lo iba a dar. Y lo que Salomón pidió era sabiduría para cómo gobernar
al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, porque solo era rey Salomón un joven. No sé si tenía 15 años como nuestro hermano Irving, no sé si tenía 20 como nuestro hermano Herbert, o si tenía 24 con mi edad. Pero rey Salomón le pidió sabiduría a Dios, algo bueno de Dios. Él no pidió riquezas, él no pidió la muerte de sus enemigos, él pidió sabiduría. Y sabemos de que la sabiduría es algo valioso que cada cristiano debe pedirle a Dios, porque la palabra de Dios también dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Nosotros, hermanos, tenemos que guardar nuestros corazones para Dios en todo momento, porque meditando en esta palabra reconocí de que si permitimos cosas fuera de nuestra relación con Dios, desviar nuestros corazones va a traer muchas consecuencias, hermanos. El rey Salomón, hermanos, era un hombre escogido de Dios y era un joven amado. Dios amaba al rey Salomón, porque hasta también dice en su palabra que el Señor mandó al profeta Natán que tenía que nombrar Salomón Jedidías, porque era amado por el Señor. Jedidías significa amado por el Señor. Salomón era amado. Lo amaba tanto nuestro Padre Celestial que está sentado en el trono. Pero me pongo a meditar cómo un hombre tan amado, tan lleno de sabiduría, tan prosperado, deja su corazón desviarse de los mandamientos de Dios, hermanos. Es algo de que si te pones a meditar en tu propia vida, tienes que pensar en tu vida espiritual y meditar bien en tu corazón, porque Dios examina nuestros corazones. Dios conoce nuestros corazones más mejor que cualquier otra persona. Ni el esposo ni la esposa conocen los deseos de los corazones como Dios. Si hay un esposo, él no conoce el corazón de su esposa como cual Dios sí lo conoce. Ni la esposa conoce el corazón de su esposo como lo conoce Dios. Porque el único que nos conoce al 100% y nada puede ser escondido de la presencia de Dios es Dios, que nos conoce. Me pongo a meditar, hermanos, y Salomón se casó con aquellas mujeres, y aquellas mujeres fueron causa de que Salomón se apartara su corazón del Señor. Tal vez yo no tengo 700 mujeres, ni hermano Herbert tiene 700 mujeres, o mi padre tampoco tiene 700 mujeres. Pero ¿qué en nuestras vidas puede ser una roca de tropiezo que nos desvía de la palabra de Dios? Que es una roca de tropiezo para hacer nuestros corazones fallarle a Dios. Tenemos que meditarlo, y si no lo conocemos, tenemos que clamar a Dios y pedirle: Dios, ¿qué es lo que me está haciendo desviar mi corazón de ti, Señor? Revélame lo que estoy haciendo mal.
Porque Dios le agrada la humildad. Y si Él ve en tu corazón humildad y que estás reconociendo que hay tal vez algo en tu vida que necesita ser cambiado, Él te va a responder en una manera u otra. Si no es por un sueño, es por una visión. Si no es por una visión, es por un profeta. Si no es por un profeta, es por la misma palabra de Dios. Gloria al Señor. Versículo 9 dice: entonces el Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido. ¿Cuántas veces nos habla el Señor, hermanos? ¿Cuántas veces Dios nos muestra sus maravillas? ¿Cuántas veces nos habla el Señor por medio de su palabra, por sueños, por señales en la tierra, por señales en el cielo, por profetas, por pastores? ¿Cuántas veces se presenta Dios a nosotros y no lo obedecemos, hermanos? Gloria al Señor. Aleluya. Muchas veces, hermanos, tenemos que meditar en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros estamos caminando en este mundo sin meditar? No hay aménes, pero yo soy el primer amén. Yo camino en mi vida muchas veces, hermanos, tal vez sin meditar. Pero tenemos que cambiar eso, hermanos. Si no meditamos en nuestras vidas, lo tenemos que hacer. Porque Dios quiere que nosotros meditemos en su palabra y en nuestros corazones. Porque cada día nos tenemos que perfeccionar en la palabra de Dios. Y no podemos perfeccionarnos solos, hermanos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios, el que cambia los corazones, el que hace el fornicario en un profeta, el que hace a un adúltero a un pastor, el que hace a un asesino a una evangelista, hermanos. Amén, aleluya. En el versículo 11 dice: el Señor le dijo, ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. Hermanos, cuando nuestros corazones se apartan de Dios, del Dios de los cielos, el alfa y el omega, el principio y el fin, cuando nuestros corazones se apartan de Él, trae consecuencias, hermanos. Hermanos, no permitimos que nuestros corazones se desvíen de los caminos de Dios. Le doy gracias a Dios por los hermanos que están aquí en este día. Amén, aleluya. Porque se están esforzando un poco más para entrar por la puerta del reino de los cielos, hermanos. Gloria a Dios. Porque voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí tienen más de 2 años o 2 años en este lugar? Levanta su mano. ¿Quién tiene 2 años o 2 años o más? Pocos. Pocos, hermanos. Me da tristeza a veces porque, pastor, copastor, líderes, los que ya estamos aquí por 2 años o más, ¿cuántas veces ha llegado gente a este lugar? ¿Cuántas veces mucha gente ha llegado a este lugar, pero en la misma manera que han entrado se han ido? Muchas veces. Si esas personas, los que se han ido,
estuvieran aquí en este lugar hoy, estaría esa puerta abierta y el parqueo tal vez por aquí frente estaría unas sillas tal vez, amén. Amén. Porque han llegado muchas personas a esta iglesia, hermanos. Han pisado este lugar santo. Y este es un lugar santo porque el Espíritu Santo de Dios está aquí en este lugar. Amén. Aleluya. Me trae tristeza porque a veces, hermanos, hay gente que va a la iglesia, pero motivos de ataques del enemigo, por pruebas, abandonan al Dios de los cielos. Prefieren correr al mundo y no correr a los pies de Jesucristo. Aquellas personas no han guardado su corazón en la manera que tal vez el rey David guardó su corazón para Dios. Me trae tristeza, hermanos. Y si me trae tristeza a mí, imagínense el corazón de Dios cómo se siente. Porque ellos no nos abandonan a nosotros como hermanos en Cristo Jesús. Abandonan al Dios de los cielos, el que dio su sangre por ellos. Amén. Aleluya. Tal vez aquellos hermanos que se han ido sin la dirección o la voluntad de Dios, en este momento tal vez están siendo procesados, tal vez en un castigo de parte de Dios, hermanos. Porque Dios sí es misericordioso, pero cuando Él castiga, Él castiga. Amén. Él castiga a sus hijos. Porque podemos ver, hermanos, que cuando Israel practicaba la rebelión, Él hablaba por medio de sus profetas. Mira cómo usó a Jeremías. Mira cómo usó a Ezequiel. Mira cómo usó a sus hombres. Cómo usó a esos hombres de Dios. Pero no querían obedecer. Y cuando no querían obedecer, hermanos, eso es cuando el Señor dijo: ¿sabes qué? Voy a mandar castigo a tu vida. Entonces Él le mandó castigo al pueblo de Israel. En el libro de Jeremías, Él mandó castigo al pueblo de Israel en esa generación. Unos era que iban a sufrir por hambre, otros iban a sufrir por la espada, pero iban a recibir castigo porque ellos abandonaron a Dios. No se arrepintieron de sus errores, no se arrepintieron. Sus corazones se apartaron del Dios viviente, el que hoy en este día adoramos hoy. Amén. Aleluya. Hermanos, no permites que tu corazón se desvíe del Dios de los cielos, porque nosotros, hermanos, sin Dios somos nada. Lejos de los caminos de Dios vamos a morir espiritualmente. Pero cerca de Dios recibiremos paz. Vamos a recibir su amor tan profundo alrededor de nosotros. Porque muchas veces, hermanos, cuando nos acercamos a Dios, Él permite que sentimos su presencia. Y esa presencia, la única manera como yo lo puedo describir, hermanos, es amor. Amén. Aleluya. Hay personas en el mundo que yo he evangelizado y yo le he dicho que la presencia de Dios solo se puede describir. Es difícil, pero es como si amor te estuviera abrazando. Amén. Aleluya. Un calor. Pero no solo un calor como un calor del sol que te quema en el tiempo de verano. No, es un calor
como un abrazo de amor del Dios de los cielos que vive. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, al libro de Crónicas. ...28... versículo 6. Versículo 6 dice: Dios me dijo: será tu hijo Salomón el que construya mi templo y mis atrios, pues lo he escogido como hijo, y seré para él como un padre. Y si persevera en cumplir mis leyes y mis normas, como lo hace hoy, entonces afirmaré su reino para siempre. Regresaremos al primer Reyes 11, versículo 11, hermanos. ¿Qué dijo el versículo 11? El Señor le dijo: ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. ¿Cuántos están entendiendo estos, hermanos? ¿Qué pasó con rey Salomón? Dios le dijo: si persevera en cumplir sus leyes, entonces iba a afirmar su reino para siempre. Pero porque su corazón se apartó de él, Dios hizo un pacto con Salomón. Y sabemos de que Dios es un Dios fiel para cumplir sus pactos, ¿verdad? Pero dijo: si persevera, hay un sí. Eso significa de que si persevera lo haré, pero si no lo hace, no lo haré. Porque el corazón de Salomón se apartó del Dios de los cielos. Vino: no lo haré para su reino. Porque no se mantuvo fiel a Dios, sino más se mantuvo fiel a sus mujeres. ¿Cuántas veces somos más fiel a los hombres que a Dios, hermanos? Somos más fieles al trabajo que a Dios. Somos más fieles al dinero que a Dios. Últimamente he escuchado desde la semana pasada: ¿qué pasaría si Dios nos deja a nosotros por último? ¿Cómo le dejamos a Él siempre por último? Si Dios nos dejara por último, pastor, estaríamos muertos en este momento. Amén. Pero porque Dios es misericordioso y su amor perdura para siempre para nosotros, hermanos, nosotros estamos de pie hoy en este día, no por nuestras buenas obras, sino solo por la gracia y el favor de Dios. Gloria a Dios. Gloria al Rey, aleluya. Bendito Dios. Ahora vamos a hablar un poco de Rey David. Rey David era un hombre también que tenía muchos errores, muchos pecados. Sabemos lo que pasó con la esposa de Urías. Urías era un siervo fiel al rey David. No solo era su siervo, sino era su amigo. Era como el hermano Irán para el pastor. Era como el hermano Gilberto para el hermano William. Pero imagínense, hermanos, rey David, por la lujuria en su corazón,
por el deseo de su carne, el deseo de sus ojos, él cometió un error grande delante de los ojos de Dios. Le quitó a la única oveja que tenía un pastorcito Urías. Mientras rey David tuvo multitudes de ovejitas, multitudes de mujeres, su corazón deseaba a la mujer ajena. Ni solo mujer ajena, sino a la mujer de su amigo, de su siervo. Y él cometió adulterio con esta mujer, cual sabemos de que eso es un grande pecado delante de los ojos de Dios. Sabemos de que pecado es pecado, y no hay pecado más grande que otro pecado, porque todo es pecado en los ojos de Dios. Todos los mismos. Desobediencia es desobediencia. Pero a veces, hermanos, Dios mira algunos pecados con un poco más de, quiero decir, con un poco más odio. Porque la palabra de Dios dice que hay 7 cosas cual Dios aborrece. Amén. No me recuerdo en este momento cuáles son las 7 cosas. Pero Dios aborrece el adulterio, hermano. Aborrece el adulterio, porque el adulterio trae división en una familia. Y Dios le agrada la unidad, no la división. Amén. No sé por qué estoy hablando de este tema, pero Dios revela y habla a tiempo. No solo cometió adulterio, sino también derramó la sangre de Urías. ¿Y qué pasó? El Señor mandó al profeta Natán a confrontar al rey David por su pecado. Y cuando el profeta Natán le dijo sobre esa historia de que había un hombre con muchas ovejas, pero había otro con solo una, pero que ese hombre mató al otro hombre y le quitó su única oveja, y le dijo qué pensaba David. Y David dijo: ciertamente ese hombre debe de morir. Natán le dijo: tú eres ese hombre. Qué feo es eso, hermanos, de que pensando David que nadie sabía de su pecado, Dios sí lo sabía. Porque el ojo de Dios está puesto sobre cada uno de nosotros en todo momento. No podemos engañar al Dios de los cielos. Tú puedes estar hasta Rusia, China, Canadá, Brasil. Los ojos de Dios están sobre toda la tierra, hermanos. Amén. Amén, gloria a Dios. Pero cuando el rey David recibió de parte del profeta Natán, él mismo en ese momento se arrepintió de su pecado. Se arrepintió y ayunó por días. Ayunó para que Dios no le quitara la vida a su hijo. Pero aún así, ayunando, clamando al Dios de los cielos,
Dios todavía le quitó la vida al niño que nació de Betsabé, creo que es su nombre, ¿verdad, pastor? Pero después que se enteró que el niño murió, se alistó y aún en su dolor fue a adorar al Dios de los cielos. Hermanos, si Dios ve nuestro pecado, porque yo también tengo mis errores, si Dios ve nuestro pecado y Él se lo revela a alguien y nos confronta el Señor por medio de ese siervo o esa sierva, y Dios dice castigo y te disciplina, va a doler, porque duele la disciplina. Amén. Pero no dejes que la disciplina de Dios apague tu alabanza y tu adoración al Dios de los cielos que reina por los siglos. Tenemos que ser como rey David, hermanos. No tengo mucho tiempo. Voy a intentar de terminar más rápido. Debemos de ser como rey David, de que si nuestros corazones nos causa de caer en una tentación, corre a la presencia de Dios, arrepiéntate y adora. Arrepiéntate y adora, porque Dios es fiel para perdonar. Dios nos ha justificado por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Los que están en Cristo Jesús, ya no hay condenación, sino liberación. Tenemos que ser como rey David, no como Salomón, que dejó su corazón apartarse del Dios viviente, el Rey de los cielos. Eclesiastés 7:20 dice: no hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. ¿Cuántos reciben esto, hermanos? No hay nadie en la tierra tan justo que haga el bien y nunca peque, hermanos. Todos nosotros vamos a fallar de una manera u otra. Todos nosotros tenemos nuestras imperfecciones. Tal vez vamos a caer en una tentación, tal vez vamos a caer en un pecado, pero busca la presencia de Dios y arrepiéntate. Arrepiéntate y busca la presencia de Dios. Clama a Él y Él te va a responder. En mi vida, en este camino angosto, ha sido difícil para mí, hermanos. Ha sido difícil. He tropezado yo, tal vez millones de veces, hermanos. He tropezado feo, he caído feo, pero de la misma manera como yo he caído, Dios me ha levantado. Tenemos que ser como David, hermanos, que él era un hombre que reconocía su pecado y clamaba por el perdón de su pecado. El Salmos 40, versículo 8. Vamos a ir rapidito, hermanos, que ya no se acaba el tiempo. Siento que me tenían que dar 3 horas. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Salmos 40, versículo 8 dice: me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, tu ley la llevo dentro de mí. Este es un salmo de David, hermanos. Si nos podemos meditar, hermanos, David dijo: me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, tu ley la llevo dentro de mí. Pero ¿cómo fue que un hombre que le agradaba hacer la voluntad de Dios y que cargaba la ley de Dios dentro de su corazón, cómo fue que él cayó en un pecado, en un adulterio, hermanos? Si él guardó los mandamientos de Dios en su corazón, es porque, hermanos, a veces vamos a fallar.
vamos a caer a veces, porque la guerra es contra las tinieblas, hermanos. Y si nosotros estamos durmiendo espiritualmente, las tinieblas nos van a vencer a nosotros, no nosotros a las tinieblas. Nosotros siempre tenemos que mantenernos en el fuego de Dios. Mantenernos en el fuego de Dios para que esa luz que Dios nos ha dado esté siempre ilumbrando las tinieblas. Porque la luz consume las tinieblas no consumen la luz, hermanos. La palabra de Dios dice: terrible cosa es caer en las manos de Dios. Pero también, hermanos, en el Salmo 63, versículo 8, y termino con esto, hermanos. Dice: mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. Lo quiero motivar hoy, hermano. Si ha pecado contra Dios, como yo, porque yo peco contra Dios. Yo soy un hombre de muchos errores. Soy el primero pecador, como dice Pablo. Pero lo motivo hoy: confiesa su pecado al Dios de los cielos, y Él extenderá su brazo a ti y te levantará. Como dice su palabra: tu mano derecha me sostiene. ¿Cuántos lo reciben, hermanos? ¿Cuántos reciben el brazo de Dios? Aleluya, gloria a su nombre. Hasta aquí mi tiempo.